Muy bien, ahora sí, estamos aquí y vamos a llamar a nuestra invitada del día de hoy para que a la segunda parte de la entrevista. Muy bien, perfecto. Aquí estamos de nuevo. Muy bien, gracias a Jimmy y bueno, gracias a los que se están uniendo de nuevo. Vamos entonces con la segunda parte de la entrevista, esperamos que sea ahora sí completa, y nos venías comentando sobre la importancia de la coherencia entre el cerebro y el corazón, cómo a partir del corazón es que podemos entrar en sintonía con esa red, con la red de los demás animales. Entonces, bueno, si nos puedes continuar, que hasta ahí por lo menos en mi caso te escuché. Y gracias por nuevamente por estar aquí. Estaba, estaba hablando de cómo cada red tenía una forma de comunicación, porque nosotros nos comunicamos básicamente a través del lenguaje hablado. Y hemos perdido como esas otras formas de comunicación, aunque están allí, pero por ejemplo los lobos, el olfato es súper importante. Y nosotros hemos tapado nuestro olfato, que es básicamente una forma muy básica de comunicación, con perfumes, desodorantes, champús, todo aquello que tapa tu olor natural, ¿no? Una de las cosas que recuerdo mucho cuando estaba en India es que cada vez que hacíamos meditaciones masivas de 5.000 personas juntos, activas, moviéndonos, no se permitía usar perfume, ni siquiera se permitía usar enjuague o champú con olor, porque de alguna manera esa es una forma de, primero, de invadir al otro y de tapar tu propio olor, ¿no? Entonces, en cambio, dentro de las redes biológicas animales todavía esa es una manera de relacionarse, si no los perros que le huelen el culito a todo el mundo, a todos los otros perros. Ah, este sí me gusta, este no me gusta. Entonces, esa forma de comunicación es bien importante que nosotros restablezcamos, porque muchas veces los animales, yo siempre cuento la historia de que en una ocasión empecé a oler en mi casa como un olor de gato. Yo decía, ¿qué es este olor? Qué raro. Y como a los 2 días vino un amigo y me llamó y me dijo, mira, mira, aquí hay un gatico que quiero regalar, a ver si tú lo puedes tener un tiempo. Y yo, wow, este era el gato, definitivamente, que estaba llegando esa energía a mí antes, ¿no? De que yo ni siquiera supiera que me lo querían dar. Eh, entonces, esas redes biológicas son súper importantes porque tienen una forma de comunicación con nosotros, y tú que sabes como comunicadora animal, es a través de la telepatía, el corazón. Los animales se comunican con nosotros a través de imágenes o a través de los sueños también. No sé si te ha pasado soñar con tus perritos o con tus animales, ¿no? Sí, sí, definitivamente sí, a través de los sueños, como tú dices, es un espacio es un espacio de comunicación. Y justamente eh, parte de lo que en este espacio intentamos es de poder reconectar o poder recordar cómo hacerlo. Y por eso hemos estado hablando del activismo, como desde distintos puntos de vista. Y bueno, en algún momento escuchamos que tú hacías referencia del activismo espiritual, porque esto de la telepatía, esas formas de sentir, de comunicarnos y de relacionarnos con el mundo que deberían ser normales o que anteriormente eran normales, como el ejemplo que pusiste de los olores, así como el sentido del olfato, nos los han distraído o nos los han neutralizado todos nuestros demás sentidos, la vista, el oído, el gusto con tantos sabores artificiales. Entonces, ¿cómo, ¿cómo es eso? Entonces, ¿cómo entra allí lo que sería un activismo espiritual? Por llamarlo de alguna manera, porque además la palabra activismo suele estar asociada quizás como a enfrentamiento o quizás a veces como asociado un poco a como a una fuerza opositora. Pero entonces cuéntanos desde tu experiencia cómo sería ese activismo espiritual de aquí a ahora y cómo vemos ese futuro, ¿no? En función de lo que como especie humana
y también gracias a Dios que tú estás llevando adelante la bandera del humano galáctico, como cómo debe ser ese pequeño, no es un pequeño, pero ese salto cuántico que nos va a ayudar a poder reconocer nuestra humanidad, pero de manera honesta, pues, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, fíjate que para mí eso comienza de una forma interna. El activismo espiritual es hacia adentro, no es hacia afuera. Y ahí es como reconocer tus opuestos. Ahí está la historia esa famosa del lobo blanco y el lobo negro, no sé si la conoces, que a quién escuchas, escuchas al lobo blanco que te dice que actúes de una manera amorosa, honesta, o escuchas al lobo negro que te está hablando todo lo negativo que tienes. Ahí siempre tenemos, o la historia, o lo podemos llamar el angelito y el diablito, ¿no? Que tenemos internamente esos opuestos. Entonces el activismo tiene que ver con la reunión de esos opuestos en nosotros y comienza justamente con lo más básico, que es papá y mamá, masculino, femenino. ¿Cómo fueron esos opuestos? ¿Qué pasó allí? Entonces internamente empezamos a activarnos espiritualmente, reconociendo cómo nos enfrentamos a nuestro propio ser, porque ese es el primer enfrentamiento es con uno mismo y después lo proyectas afuera. Si tenemos temas de lo masculino, entonces lo proyectas con el gobierno, la figura de autoridad, etcétera, ¿no? El marido, el jefe, todas esas, o las conspiraciones también, las teorías de conspiración, son esa parte nuestra que dice, me están haciendo esto, lo otro, lo demás allá, y que te quitan poder, ¿verdad? Y si, bueno, y si el activismo, y esa oposición, como tú decías, es interna, no es externa, simplemente las que estás creando afuera, y mientras más crees en eso, pues más de eso vas a tener, porque nosotros creamos nuestra realidad y tenemos una realidad consensuada de positivo o negativo. Entonces, como decíamos que el espacio interno del corazón es el único sitio donde esos opuestos se integran, y eso es lo que hay que activar, nuestro espacio interno, el sitio donde somos completos, ese lugar de completitud ahí interna. Qué bello. Y fíjate que, adelante. No, fíjate, no, continúa la idea, que a lo mejor, fíjate que. No, que hablando de eso, de esa polaridad, es como al entrar en ese espacio, al poder unir esa polaridad, porque el corazón no hay bueno ni malo, sino que es un espacio neutro, entonces podemos comenzar a conectarnos con los animales de otra manera. Así es. Yo no sé si tú estuviste en una meditación que yo hice sobre los delfines, creo que sí, Sí, ¿verdad? hace poco, sí. Y bueno, y también Y es importante también que la gente sepa, tú fuiste una de las primeras que aquí en Venezuela, en Mochima, hacías esos recorridos con los delfines en libertad para poder sentir esa energía que realmente es absoluta y completamente transformadora para todos los géneros. O sea, un hombre, un pescador se conmueve cuando ve un delfín, una ballena. Claro, sabemos que hay otras personas que tienen otra mirada con respecto a los mamíferos del mar y los cosifican y bueno, los ven así para cazarlos, ¿no? Pero en líneas generales los encuentros con ellos son muy así sanadores. Entonces, bueno, chévere si nos puedes contar un poco esa experiencia desde la libertad. Y bueno, y así de una vez hablamos de justamente una de los puntos que sería muy importante hablar y conocer tu experiencia con respecto a los delfines y las ballenas. ¿Cuál es su misión aquí en la Tierra? ¿Cuál es su papel? ¿O qué pasa con ellos? ¿Por qué tenemos esa afinidad por un lado, pero también existe aquella transgiversación de verlos encerrados en acuarios? No sé si es transgiversación, no sé si es un juicio de valor mío, pero bueno, son contradicciones que a veces tenemos en nuestras cabezas. Cuéntanos un poquito. bueno,
fíjate que la primera vez que yo fui a Mochima a nadar con delfines o a avistar delfines, fui con una persona que en ese momento era mi pareja. Y bueno, él era un artista bastante sensible y él me acompañó a eso. Yo le dije, quiero hacer como una especie de trabajo de campo, de ver cómo es esto para yo poder traer gente aquí. Y voy con un pescador que se llamaba el general, me acuerdo, el capitán, el capitán. El capitán nos lleva a ese sitio en Mochima y bueno, y empiezan los delfines, pero a dar un espectáculo increíble de saltos. Bueno, y este hombre de la emoción se lanza al agua. Lo cual, cuando uno va a avisar delfines, está prohibido. Ya voy a explicar por qué. Pero él lo hace de la emoción que le da y uno de estos delfines de alguna manera lo toca y ese hombre empieza a llorar. Se monta en la lancha y no para de llorar y llorar y llorar y llorar. Nos vamos hacia la casa, hacia el hotelito donde estábamos, una posada, donde estábamos en Mochima, y no podía ni hablar. El estado de emoción y cambio que esto había sucedido en él era algo, pero increíble. Yo no entendía qué había pasado. Y entonces me dice que cuando el delfín lo tocó y sintió así como que le bajaba, como un download de todas aquellas veces que él había hecho daño. Y lo que sintió fue el dolor de la culpa a todas esas personas que él había hecho daño de alguna forma. Y él lo que lloraba era la culpa. Pero ese hombre terminó llorando horas de horas. Entonces, viendo esta escena, justamente cuando yo hago esas reuniones para contactar con los delfines, me gusta hacer un ejercicio de meditación donde el delfín toca el corazón, porque y generalmente la gente llora también, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos tienen el poder de sanar el corazón y de darnos esa oportunidad de abrir el corazón y de ver esas partes nuestras que necesitamos sanar más profundamente. Esa es una de las cosas que los delfines nos ayudan a hacer, son como unas especies de terapeutas del corazón. Entonces eso es muy bonito, eso por un lado, y además, bueno, ellos son milenarios, millonarios en términos de años, tienen millones de años aquí, entonces tienen un cerebro mucho más evolucionado, no es un cerebro con polaridad, es un cerebro completo, no tiene dos hemisferios, y entonces ellos pueden de una manera u otra conectar con formas de comunicación diferentes que tienen que ver con el ultrasonido, que tienen que ver con las holografías, y esa es la forma como ellos nos ayudan a nosotros ahí. Una amiga venezolana que dice gracias a la vida que ella en Cumaná, en Araya también, en Araya hasta las ballenas llegan. Eso es maravilloso en esa zona, hermoso. Y hablando de las ballenas, ya para... Ajá, hablando de las ballenas. Ajá, que ellos son protectores de nuestro mar, en las playas de las Maritas, los amo, ellos son puro amor totalmente, son muy amorosos los delfines. Gracias a todos los que están dejando sus comentarios. Sí, disculpe que no los estoy leyendo, es que estoy extasiada. Pero sí. Ella dijo, más arribita, había dejado un comentario diciendo, en mi tierra, yo desde niño los amaba mucho, sigue gracias a la vida, decía, solía ir de Cumaná a Araya y a Mochima, y nos seguían, siempre fueron mis amados. Sí, definitivamente los delfines son, pero nos ibas a comentar algo de las ballenas, que te interrumpí. Ajá, bueno, quería comentar que desde muy pequeña yo me montaba en el ferry de Puerto La Cruz a Margarita y llamaba a los delfines y todo el mundo me miraba así, está loca, los delfines aparecían. Entonces, desde esa época tenía esa conexión con ellos. Hoy en día
he intentado hacerlo aquí en los Estados Unidos, no he conseguido un lugar donde realmente haya esa población, porque aquí hay demasiadas lanchas, demasiado movimiento en Miami, ¿no? Hay que irse como un poco más lejos. Claro, me Pero imagino. son algo que Mira, siempre gracias ha a la estado vida, en mi dice corazón. Jimmy, tengo una amiga Y, artista. y Ajá, perdón. sí, sí. Ay, se cortó ahí un poquito. Se cortó. Que decía que No, ya. gracias a la vida dice que tiene una amiga artista. Ya lo, ok, ya lo leyeron. Ahora vamos a ver, ¿ya me oyen bien? Sí, 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 volvió la ya te señal oigo bien. perfecto. Sí, hace tallas Perfecto. de delfines Mira, hermosos. Claro, claro. Yo te voy a escribir, gracias a la vida, para que me digas cómo adquirir una de esas tallas. Me encantaría. Mira, Natalie, quería hablar que cuando yo conocí a Drúmbalo, te estoy hablando de los años antes del año 2000, en 1990 y pico, finales del año de los 900. Una de las cosas que me llamó la atención de él cuando empecé a ver sus videos era que hablaba de los delfines y las ballenas. Y yo dije aquí, esa era otra de mis conexiones con él. Y él dice, y es algo que hoy en día sabemos, como los humanos galácticos, que los delfines vienen de Sirio, de un planeta de Sirio B, que es una estrella que está muy conectada con nuestro Sol y que tienen una conexión, lo mismo las ballenas, delfines y ballenas, y que vienen a través de esa especie de agujero gusano entre ese Sol, Sirio B, y nuestro Sol. Y que la población de delfines y ballenas nunca se ha podido realmente contabilizar por eso, porque ellos no siempre son la misma cantidad. Bueno, hablando entonces de las ballenas, por el contrario, tuve experiencias también de contacto con ballenas y ha sido súper hermoso ese contacto. En una ocasión fui a la bahía de San Ignacio en Baja California. Es un lugar muy remoto, para llegarles difícil. Hay que tomar un avión, llegar a una ciudad que se llama La Paz, de ahí son 9 horas en carro hasta. Hay que hacer una parada en la mitad, dormir y luego seguir hasta la bahía. Es una estación biológica donde van los científicos a estudiar las ballenas grises. En ese lugar, uno llega allí, te dan una carpa y duermes en carpa y es un sitio súper increíble y tienes la oportunidad, si pasas unos 4 o 5 días, de ir hasta 2 veces a avistar las ballenas durante esos días. Cada día puedes ir 2 veces, una vez en la mañana y una vez en la tarde. Y mi experiencia fue increíble ahí. Yo fui con un grupo de 9 personas. De hecho, todavía nos llamamos a mi balleno mexicano. Quedamos conectados de por vida por esta experiencia. Y lo que uno siente con las ballenas es que estás con un animal prehistórico, como si estuvieras con un dinosaurio, porque las ballenas tienen más de 500 millones de años sobre el planeta. Y han sido las guardianas de Gaia. Y las guardianas, ¿por qué? Porque ellas tienen todos los registros akáshicos de todo lo que ha sucedido aquí y de todas las almas de este planeta. Entonces, ese conocimiento, además, en el caso de la Bahía de San Ignacio, no tiene la oportunidad de tocarlas, lo cual es algo espectacular, porque ellas se acercan al bote, a la lancha, y simplemente tú puedes pasarles la mano, son súper amorosas, es una experiencia también de mucho amor, pero un amor diferente al de los delfines. Es el amor maternal de su forma más abarcante, es como que te abrazan las ballenas, como que te hacen como sentir parte de esa madre que es la madre cósmica. Y entonces es súper hermosa. Y esa es más o menos la experiencia, que hay personas que también se sienten muy emocionadas al verlas. De hecho, muchas personas que estaban conmigo allí de México, una de ellas estaba allí y al principio les sentía miedo porque son enormes y uno va en una lanchita mínima y aquel animal gigantesco tenía como miedo
que nos volteara, pero en realidad ellas allí en la bahía de San Ignacio, ellas van a dos cosas. Van a enseñar a sus crías a alimentarse y van a aparearse, que también las vi apareándose, que es un espectáculo nunca visto, porque realmente es como una escena de amor, pero a la escala enorme, a escala ballena. Es una experiencia muy hermosa, no la he vuelto a tener, quisiera, he visto ballenas, pero desde lanchas, pero nunca, digamos, desde yates, nunca las he visto así en conexión directa con ellas, como en la bahía de San Ignacio. Qué belleza. Te estamos oyendo, Y ajá, te estamos oyendo y tenemos te estamos oyendo y tenemos los pelitos erizados. Nos haces viajar. Nos haces viajar con todo tu sentimiento, bueno, con toda con toda la anécdota, ¿no? La historia. Gracias a la vida dice Dios, qué bendecida eres, hermana, y sí, de verdad bendecida por la experiencia gracias, y por poder sí, de verdad. compartir, por poder compartirlo con Gracias, nosotros. que Y, dijiste y algo por aquí arriba, Carla, que es alumna de nuestro humano galáctico. Ella dijo algo por aquí arriba, pero no la leí. dice, Bueno, gracias, ya Carla, de verdad. por aquí dice, a ver, ajá, hace 2 años atrás, esta es Carlas 13, hace 2 años atrás me pasó algo súper mágico. Estaba manejando y en la luz roja, no sé si me desdoblé o qué pasó, pero me sentí debajo del mar y vi una ballena. Escuché sus latidos y el ruido que hacía. ¡Wow! ¡Qué belleza! Bueno, Qué bella esa experiencia. Es que ellas realmente están conectados con todos nosotros en ese otro espacio de unidad que es eso que nos une a todos. Puede llamarse el campo cuántico, puede llamarse digamos, la energía divina, como ustedes lo quieran llamar. Para mí es esa especie de red de vida que conecta todo lo vivo. Y ellas están ahí también, ellas no solamente, ellas también tienen varios cuerpos. Ellas están en cuerpo físico, pero también están en otros espacios más energéticos, como sería el cuerpo astral o el cuerpo cuántico, el doble etérico. Ellas también tienen su doble etérico, tanto todos los animales, porque cuando soñamos con ellos también están allí. claro. Y quería hacer una acotación que aprendí cuando estuve yendo a la Sierra de Santa Marta en Colombia, aprendí de los sabios que viven allí, que se llaman los mamos. Los mamos son unos indígenas que casi no han tenido contacto con la cultura occidental. Ahora es que están empezando a abrirse. Y ellos llaman ese lugar el corazón del mundo. Entonces, en el corazón del mundo, en una ocasión se hablaron de las mascotas, y ellos decían que muchas veces las mascotas eran simplemente como juguetes del dueño, y eso tenía que ver con el ego del dueño. Y que era muy importante comunicarse con las mascotas y preguntarles qué era lo que ellos querían, porque es como que hay una relación desbalanceada de poder entre la mascota y el dueño de la mascota, de dominación. Y eso es bien importante también y para los que tienen mascotas, de respetar la integridad de esa mascota que tengan. Claro. Eso lo quería Sí, anotar. sí, claro. Sí. De hecho, bueno, voy a leer el comentario de Carla y te comento algo. Ella dice, fue maravilloso. Fue una de mis experiencias en el inicio de mi despertar espiritual. Definitivamente, claro. Fue marcado gracias a ella. Sí, mira, con respecto justamente al tema de llamarnos a las personas que convivimos con animales de compañía, una de las primeras cosas que, o por lo menos, bueno, en mi recorrido ha pasado, es que uno tiene que desaprender muchísimas cosas de lo que hemos venido experimentando desde que somos chiquitos. Y una de esas es cuando nos hacemos llamar
dueños o amos de los animales. Ya allí hay, como tal como lo estabas explicando, hay una relación de poder de cosificación. Entonces, el hecho de que tú seas el dueño de, y todavía, ahorita hay una moda, bueno, no una moda, hay una cultura, en algunos lugares es moda, en algunos otros sitios hay como distintas categorías, pero bueno, nuestra relación con nuestros animales de compañía domésticos ha ido como que tomando distintos colores, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en algunas oportunidades porque seguir ratificando el hecho de que ellos son seres inferiores, de que nosotros somos sus amos, siempre los vamos a poner a ellos como seres inferiores y bueno, definitivamente no es así. Independientemente que ellos no tengan el lenguaje, como tú decías, un lenguaje verbal, ellos tienen una lectura multidimensional de la realidad e inclusive pueden ver cosas de nosotros que ni siquiera nosotros mismos podemos ver. Entonces, eso es parte como de lo que hay que ir poquito a poco ajustando. Cuando hablo de esa cultura pet friendly, a mí me genera mucha contradicción, por ejemplo, cuando a veces los empiezan a disfrazar o empieza ese tema de la humanización, que bueno, yo pregunto, nosotros les hemos preguntado a ellos si quieren, si les gusta. Entonces, es un poquito, es ese amor quizás un poquito desconfigurado. Creo que nuestro amor debe ir un poco más, cuando hablamos de que amamos a los animales, eh, abrir justamente el corazón y aprender a escucharlos, a ver si realmente eso es lo que ellos quieren o quisieran en su entorno natural, ¿no? Algo que te quería preguntar, que a mí me genera particularmente mucha contradicción, porque yo entiendo que uno tiene que, estamos o particularmente tratando de trabajar en los juicios, pero cosas como la matanza de delfines allá en Japón y los acuarios, el papel de los acuarios, como, o sea, es muy fuerte realmente lo que pasa allí y el sufrimiento que quizás esos animales están teniendo. Entonces, entiendo también que todo tiene una razón y que quizás en algún momento tú creo que lo has explicado, pero nos gustaría que nos comentaras cuál es tu mirada con respecto a eso, porque bueno, puede ser muy polémico y para los que quizás nos quedamos como con la mirada, como con un solo lado de la versión. Cuéntanos un poquito para tratar de trascender esas situaciones que pueden ser como en el mundo de lo terrenal muy dolorosos, ¿no? Claro, como dice aquí Omar, amar debería ser sinónimo de respetar. Sí. Debería, sí. Fíjate que ese es un tema que, bueno, que no los conseguimos diariamente en todo. Porque, ¿qué pasa? Que estamos en un mundo de polaridad y además estamos dentro de una sociedad patriarcal que tiene una impronta que tiene que ver con la conquista. La conquista es, yo llego aquí, me establezco, elimino todo lo que había antes y ahora solo se hace lo que yo digo. Y eso no solo ha sucedido con los animales, ha sucedido con los nativos indígenas, con cuando hay conquista, y eso es una impronta que viene. Usted va a decir que bueno, que yo estoy loca, fumada, pero es lo que yo he recibido. Eso viene de la famosa guerra de las galaxias, del imperio de Orión. Cuando Orión fue uno de los imperios más grandes que hubo a nivel galáctico, bueno, ese es, digamos, una de las leyes, donde llegas, te impones, pones tu cultura y eliminas todo lo que había anteriormente. Eso es un poco, ese es el mismo irrespeto, ¿no? Y eso es, yo simplemente le digo a la gente, busca internamente en qué te estás irrespetando. Hay una historia de una muy famosa psicóloga que trabajó en Hawái durante muchísimos años con delfines, que se llama Joanne Ocean, de Océano. Yo por mucho tiempo escuché sus programas de radio, siempre quise conocerla, nunca llegué a conocerla. Yo supongo que todavía vive en Hawái, debe estar viejita, porque cuando yo empecé con todo esto hace mucho tiempo, 20 años.
y yo por internet escuchaba sus programas de radio. Ella en una ocasión contó que ella se dedicaba a ayudar a niñas abusadas como psicóloga clínica. Cuando ella se mudó de San Francisco para Hawái y empezó a trabajar con los delfines, porque los delfines le aparecían así como le aparecieron a Carla. En el etérico. Y luego ella empezó a hacer nado con ellos. Ella es la que establece también las formas como se debe nadar con delfines, en las Bahamas o en Hawái. Y los delfines le dijeron que dejara ese trabajo que estaba haciendo. Y ella, ¿pero por qué? Si yo estoy haciendo un servicio, esto es lo que yo tengo que hacer. Y los delfines le dijeron, porque cuando tú te focalizas en eso, estás perpetuando eso. Claro. Entonces, si nos focalizamos en los delfines en cautiverio, en las matanzas, en todas esas cosas, estamos perpetuando eso en nuestra realidad. Y por eso hay que tener cuidado con ese tema del activismo, porque el activismo al oponer, tú estás reforzando el otro lado. Si tú te opones a esto, refuerzas lo otro, lo opuesto. Y hay una frase que a mí me gusta mucho que dice uno de los maestros por ahí extraterrestre, que dice: a lo que te resistes, persiste. Entonces, deja de resistirte. Eso es lo que yo te puedo decir. Y mi mantra es observar, aceptar y soltar. Es difícil, es un cambio en nuestra creencia, ¿verdad? Tenemos que hacer un esfuerzo para cambiar nuestra creencia, pero así es como funciona. Así es como funciona el pensamiento y la creación de la realidad. Nosotros tenemos ahora que comenzar a hacer una masa crítica de personas que crean esa noósfera, crean esa energía que tiene que ver con todos los pensamientos positivos para ir cambiando nuestra realidad también y no enfocarnos en lo negativo. Gracias a la vida, así es, hermana, dice Fluir. Muy bonito. Gracias por estar allí presente, qué bella. Mira, y bueno, excelente ese mantra, observar, aceptar y fluir, ¿correcto? Observar, aceptar y soltar, o aceptar, observar y fluir. Está bien fluir aquí. Ok, mira, genial. Aquí es como todo. Sí. Tú pones en el universo algo que quieres y lo sueltas. Y ya eso empieza a funcionar. Algunas veces no regresa tan rápido, otras veces regresa más rápido, pero lo que queremos es que el universo tiene formas mucho más creativas que nosotros de resolver los problemas. Sí, así es. Entonces, ok, vemos los delfines, lo observamos, aceptamos que eso es una realidad y lo entregamos, lo soltamos, fluimos con eso. Perfecto. Bueno, lo vamos a tomar, así es. Y justamente nos estabas hablando del campo etérico y cómo desde el campo etérico ellos también nos acompañan y nos pueden dar mensajes. Se me ocurre entonces, ¿nos puedes hablar un poquito de los animales de poder? Pero ya va, aquí, bueno, un comentario de Gracias a la Vida que dice, observar desde la compasión con esos hermanos que no están en orden con el universo, así es. Y Carla 13 dice, a lo que resistes persiste, tal cual, qué frase tan sabia, sí, gracias. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de, entonces, el papel, cuéntanos nuestra relación con los animales de poder en este momento donde estamos tan urbanizados, donde ahorita también entra en juego la inteligencia artificial. ¿Cómo eso, porque pareciera a las personas que no lo conocen mucho que fuera algo como muy, muy ancestral, pero que en este momento no sabemos si pudiera ser o no útil? Entonces nos encantaría que tú, desde tu experiencia, nos comentes cuál es el papel de los animales de poder en este momento en nuestra vida. Bueno, los animales se nos presentan
en físico y se nos presentan también en sueños. Y cada animal tiene una energía particular. No es lo mismo que tú sueñes con a ver, últimamente he trabajado mucho los sueños por TikTok, me tienen así, todos los sueños habidos de por haber. No es lo mismo que sueñes con una serpiente que sueñes con una paloma. ¿Por qué? Porque son energías diferentes. La serpiente te está diciendo, estás en un proceso de cambio de piel, de subir de tu kundalini, estás en un proceso de transformación muy profundo, y la paloma a lo mejor te está diciendo, mira, busca la paz, vuela más alto, busca tus comunes, porque las palomas son comunitarias, en fin. Cada energía, cada animal tiene una energía particular. Entonces, es simplemente ver qué animal y qué energía particular tiene que te está mostrando. Y no importa que tú vivas urbanizado. Mira, yo vivo en un sitio donde hay muchos árboles y todo, pero un día estoy aquí en mi casa y de repente veo una babosa, un siete cuero caminando por la pared. Y yo, ups, ¿de dónde salió esto? Claro, yo tengo mis matas aquí, pero ¿de dónde salió? ¿Y qué tal? ¿Qué me estaba diciendo ese animal? Primero, que estaba fuera de su espacio. Ya eso es una información. Segundo, que ella va lento, 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 lento. Entonces yo en ese momento dije, ¡ah! Claro, es que yo estoy demasiado acelerada. Claro. Y estoy quizás persiguiendo algún ritmo que no es. Entonces la agarré con mucho cuidado y bajé y la puse en el jardín. Pero ya ella había dado su información. Porque cualquier animal puede dar una información. ¿Qué pasa con las cucarachas, por ejemplo? Que son las pobres tan... cuando yo veo una cucaracha a mí me da una compasión enorme porque las matan, las estripan, les ponen veneno, todo, ¿no? Y nadie quiere vivir con las cucarachas. Yo personalmente tampoco quiero vivir con ellas. Y he hecho todo lo posible por no tener, aquí hay muchas en Miami. Pero cuando aparecen y las veo, me doy cuenta que tiene que ver con un miedo interno. Porque qué más miedoso que las cucarachas que se esconden porque siempre están perseguidas. Sí. Entonces ahí a verse en cada animal tiene una frecuencia vibratoria y cada animal tiene eso. Aquí dice, gracias a la vida, ¿qué tal las focas marinas? Soñé hace como un año que iba montada en una. Ajá, ¿qué sería eso? Bueno, ¿cómo son las focas? Las focas son así como fluyen muy bien en el agua. Una foca, si tú la ves como fluyendo en el agua. Entonces a lo mejor te está diciendo que fluyas en esa agua donde ibas montada. Eso es lo que yo creo. No sé si te resuena, gracias a la vida. Espero que sí. Ahora estoy trabajando mucho voy a dar como una especie de pequeño taller sobre los sueños, porque cada sueño hay varios niveles en los sueños, ¿no? Entonces, para ir viendo cómo es el nivel de cada sueño, cómo podemos nosotros trabajar en cada sueño y cómo podemos modificar el sueño. Hay sueños, por ejemplo, donde tú te encuentras una puerta y la puerta está cerrada y te quedaste ahí y te despertaste. Mira, sí, dice que sí, que se trata de eso, de fluir. Y también el agua tiene que ver con las emociones, entonces a lo mejor que necesitas fluir en tus emociones. Bueno, los animales de poder y los sueños están relacionados, y los animales que vemos, ¿por qué? Porque todos estos hablan el lenguaje del subconsciente, que es el lenguaje de los símbolos, el lenguaje de las sensaciones, de la intuición, de ir un poco más allá de lo aparente. Sí. No sé si te contesté, Natalie, sobre el tema de los animales, y si quieres más. Claro, no, perfecto. Bueno, nos toca
trabajo a nosotros, a cada uno de los que estamos viendo y que asumimos ese cambio, ¿no? Que queremos ir cada día profundizando un poquito más. Nos gustaría también, ya que justamente hablaste de las formas geométricas, siempre, bueno, tú como canalizadora de Gaia, de la Madre Tierra, hay un elemento también que es muy como constante y muy importante, que es la flor de la vida. Entonces, no sé si eh, hay alguna vinculación entre lo que hacen los animales y la flor de la vida. O sea, tú nos explicabas en alguna oportunidad cómo las abejas, cómo los pájaros, todos, o sea, todos de una u otra manera tienen incorporado esa geometría sagrada en sus prácticas, en sus formas, en todo, porque es justamente parte de la creación de la naturaleza. Pero bueno, no sé si te gustaría quizás hacernos mención de cómo la flor de la vida y los animales como parte de esa vida que hay allí una relación. Yo traigo mucho a colación el tema de los animales porque, bueno, como tú sabes, en esta cuenta estamos intentando eso, que tengamos una mirada un poquito más amplia de lo que es nuestra relación con ellos, no nada más como animales de compañía, sino también como grandes sanadores, ellos también en su propio proceso y nosotros en nuestro proceso, y bueno, en donde coincidimos, que podamos hacerlo de una manera bien equilibrada en lo posible. Entonces, ¿nos cuentas un poquito de la flor de la vida? Bueno, fíjate que claro, los animales cuando se presentan también en la realidad o en los sueños nos están ayudando a sanar esas partes nuestras que ellos nos están mostrando. Yo en una ocasión me conseguí con aquí se llaman opossum, como un rabí pelado. Y justamente era en la época de la pandemia. Estaba caminando, yo caminé muchísimo en esa época porque no tenía otra cosa que hacer, no podía usar el carro ni ir a ningún lado, caminaba por las calles. Y me conseguí con uno de frente. Y entonces él me mostró que estábamos paralizados, porque cuando él ve a alguien se paraliza. Y eso fue clarito, ahí cada animal te va a dar esa información. Ahora, ¿cómo tenía yo que manejar eso en ese momento? Obviamente era como, observa qué está pasando en ti cuando estás paralizada o cuando te pararon la tierra, te pararon el movimiento. En cuanto a la flor, bueno, la flor es digamos, una eh, patrón de información que crea todo lo que es. Y muchos animales tienen esa codificación, como podrían ser las abejas, que hacen los panales en forma hexagonal, que tiene que ver con la flor. La flor es hexagonal también. O las arañas que hacen las espirales en sus eh, telas, que también tienen que ver con la flor. Y bueno, ahí hasta hay mandalas, hay pececitos que hacen mandalas, hay muchos animales que utilizan la geometría y yo siempre digo que hay un programa, que es el programa del universo. El programa del universo es parte de la flor. Ahora, ¿cómo nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo este programa? Depende de muchas miradas. Nosotros también tenemos la flor, tenemos el toroide, tenemos muchos de esas formas dentro de nosotros también, porque hemos sido hechos, creados con ese programa. Y ese programa pequeñito lo vemos en el caso de las abejas o en el caso de las arañas, como ellas saben matemática también. Es así. Mira, por aquí están preguntando, gracias a Ginny, perfecto. Omar Roberto está preguntando, activismo espiritual sería no juzgar, no resistir, materializar un pensamiento, digamos, positivo y soltar. Totalmente, gracias por esa acotación, Omar. Está, pero bueno, la voy a copiar. Gracias. Está buenísima. Gracias, Omar. Bueno, perfecto. Ahí entonces tenemos como un pequeño resumen de lo de cómo
podemos desde nuestra cotidianidad, sin necesidad de sentir que tenemos que tener más herramientas, más espacio, más dinero, más tiempo, nosotros podemos generar ese cambio en nosotros, que es nuestro radio de acción, que es nuestra trinchera, por decirlo. Es que cuando generas ese cambio, aparece el dinero, aparece el tiempo, aparecen las herramientas. Así es. Y Es al entonces revés. es al revés, pero bueno. Mira, Nat, vamos a tener que retirar muy pronto porque ya son las 2:00 y yo necesito, o sea, tengo que hacer a las 2:30, tengo que estar saliendo y no puedo estar más tiempo aquí Claro, no, más contigo, bien qué pena, gracias, pero disculpa que nos extendimos. rica la conversación, pero ya tenemos que ir cerrando. Perfecto, perfecto. Gracias Ginny. Bueno, más bien disculpa que se nos pasó el tiempo, se me pasó, es que esto es una clase magistral. Los invito a todos y a todas, bueno, a que igual dejen sus preguntas, este live va a quedar aquí abajito. Pueden seguir preguntando cualquier otra duda que tengan y a Ginny en cualquier momento les podrá responder. De verdad, Ginny, gracias por tu tiempo, por esta clase magistral que una vez más, cada vez que tú, abres tu corazón por cualquiera de las redes, en presencia, virtualmente, pones esa semillita en muchas personas y estoy segura que eso genera un campo de luz que, nos llena el corazón, nos llena la cabeza, nos llena todo y en este espacio, sobre todo para poder reconocer, primero, trabajar la humildad y reconocer en los animales en el general, inclusive los insectos, no nada más los mamíferos, porque tenemos cierta afinidad única y exclusivamente con los domésticos, pero algunos del reino animal también son los grandes despreciados, poder trabajar ese respeto. Todo. Eso es como solamente ese tema podemos hacer un live completo, porque los insectos están los que tienen metamorfosis, que no solo es la mariposa, sino que hay muchos otros como la libélula. La libélula vive una metamorfosis, pasa de ser langosta en el agua para después ser libélula. Entonces ese es un tema largo. Largo y precioso. Y hermoso. Sí, entonces gracias. Gracias a todos los que se conectaron también. Gracias. Un besito. Gracias y nos quedamos con el observar, aceptar y fluir. Gracias. Vamos a llevarlo a nuestro corazón. Bye, bye. Gracias a todos y 1.000.000 de abrazos y besos.